Hola, buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y la verdad que ayer me encontré con un grupo humano fantástico, un recibimiento muy cálido, así que me están haciendo sentir súper a gusto de estar acá en Solsona con todos ustedes. Un millón de gracias. Y bueno, yo les vengo a hablar sobre esto, buscar en la naturaleza, lo que yo hago es ir a la naturaleza, mirarla y sacar no solo el material vegetal, sino mucha inspiración que después voy a volcar en mis diseños. Todo empezó de casualidad, en realidad yo soy argentina, me fui a vivir al Uruguay en el 2001 a una chacra, 5 hectáreas, que históricamente había sido comida por vacas. Y llegué yo, se fueron las vacas y empezó a surgir en mis praderas, que yo venía como de esta escuela de John Brooks, de dejar el pasto crecer en algunos sectores, y empiezo a ver toda esta flora maravillosa, pastizal, ¿no? En general el, el ecosistema que me aparecía eran las pasturas, y un montón de herbáceas. Y empecé a enamorarme de la belleza. Todos los floreros de mi casa estaban llenos de estas espiguitas de inflorescencias y de flores de herbáceas que no había visto nunca. Y por otro lado estaba lidiando con jardines. Yo venía de hacer jardines en La Pampa, que nada tiene que ver con hacer jardines costeros, marítimos. La paleta de plantas en el vivero que había era muy limitada y las cosas se me morían, fallaba. Y por otro lado tenía esta cantidad de plantas lindísimas que estaban apareciendo y empecé a pensar en que no había mucho sentido de estar forzando y cuidando ciertas cosas cuando habían otras que estaban absolutamente adaptadas. Y bueno, me puse a investigar estas plantas durante muchos años para tratar de ver qué pasaba con ellas durante el año. Eh, y bueno, hoy les voy a mostrar a través de un ejemplo un poquito como todo el camino que recorrí desde entender que esta planta me servía para mis diseños a poder llevarla a un diseño, que es todo un camino. Y cómo también estos patrones que empecé a encontrar en la naturaleza me dieron inspiración y herramientas para volcar en los diseños. A ver, ahí va. Bueno, y sin darme cuenta me convertí en lo que es una cazadora de plantas, ¿no? El plant hunting, que es en inglés, y el origen de esto de ser cazador de plantas viene porque históricamente era algo como aventurero, ¿no? El auge del plant hunting fue cuando se descubrió América, que bueno, fueron en búsqueda de plantas medicinales, de plantas para colecciones botánicas, fue todo un gran descubrimiento, pero claro, se enfrentaban a indígenas que los mataban, a enfermedades que morían, con lo cual tenía esa cosa de salvaje, de aventurera, y eran estos cazadores de plantas, ¿no? Hoy día, por suerte, no, no nos morimos tanto como en ese momento. Y bueno, es salir a la naturaleza y evaluar el potencial de una planta para una tarea concreta o a veces para una determinación botánica. Puede ser para usarla como alimento, encontrar una fuente, un alimento nuevo. Mucho fue para la medicina, para encontrar plantas que curan. Los laboratorios encuentran el extracto ese y después lo sintetizan químicamente. Para la construcción, en Uruguay se usa mucho, por ejemplo, el Panicum prionitis para hacer techos de paja. Bueno, árboles para construir embarcaciones, ¿no? De todo hay. Colecciones botánicas, los jardines botánicos que se llevan, o especialistas en ciertos géneros. Bueno, mucho antes los jardines eran eso, ¿no? Y tenían invernaderos para poner las plantas que no soportaban el frío del lugar donde estaban. Bueno, la botánica, que un poco es también, digamos, lo mismo, las colecciones para hacer como todo ese relevamiento de lo que hay, y también para los jardines, ¿no? Pasan a ser eh, material para usar en nuestros jardines.
Todo lo que está en nuestros jardines, una gran mayoría, salvo que sean híbridos y cultivares, son plantas nativas de algún lugar. Están los miscanthus, uno va por Japón y en la banquina abandonada está lleno de miscanthus. Después hubo un gran trabajo de viverismo, de encontrar cultivares y hacer selección. Pero casi todas las plantas son nativas de en algún lugar. Y hoy, bueno, entonces les voy a hablar sobre puntualmente la búsqueda de especies y de patrones de plantación. Yo eso miro mucho cuando voy afuera a la naturaleza, que es un poco la idea de lo que quiero compartir con ustedes hoy, es como prestarle mis anteojos de Plant Hunter, para mirar la naturaleza de otra manera, tratar de observar detalles que son más sutiles, pero que son claves para después tener información en el momento de diseñar. ¿Qué es lo que veo cuando voy? Entonces, por un lado, miro las plantas. Por otro lado, esto que para mí es súper importante, la comunidad a la que pertenece. Primero el hábitat, qué tipo de suelo hay, cómo es el ambiente, y también con qué otras plantas están. Ustedes van a ver después cuando yo les muestro, cuando yo saco la foto del ambiente, como que pongo dentro del título de esa foto todos los números del herbario de las especies que están ahí, porque me interesa entender que cuando todas ellas están juntas, logran un cierto equilibrio. Lo más difícil en los jardines es, digamos, un parque es como una foto dentro de un momento de lo que es la sucesión ecológica. Puede ser un momento más temprano, si son de herbáceas y gramíneas, o un momento más clímax, si quizás es un bosque. Pero siempre hay un devenir, cae un árbol y vuelve a salir toda la sucesión ecológica, ¿no? hasta llegar a un árbol maduro. Y mirar en la naturaleza me aporta información sobre qué combinaciones de plantas son más estables y no me van a mutar tanto, tan rápido. Bueno, clave también es esto, qué tipo de suelo aparece, porque muchas veces, por más que estemos a 5 kilómetros, es completamente distinto un suelo que el otro. Entonces, no es copiar y pegar, sino entender todo el contexto de esta planta. Bueno, y esto lo vamos a hablar, que es muy interesante, estudiar el agua de escorrentía y a la cuenca a la que pertenece. ¿Qué quiere decir esto? En este lugar donde llueve, ¿qué recorrido hace el agua hasta llegar finalmente a un arroyo o al mar? ¿No? La cuenca, digamos, es todo el espacio que recorre esa agua de lluvia hasta llegar a un arroyo o a una laguna o al mar. Y para mí es importante eso, no solo cuando estoy ahí hago como ese zoom de entender cómo atraviesa ese lugar el agua y cuánta podría llegar a llegar. O sea, es mucho más que solo mirar la planta, sino entender cómo vive, con quién vive y en qué condiciones. Y voy a tomar este proyecto, es un solo proyecto que les voy a mostrar, y para mostrar todo este camino de qué miré y qué logré. Primero les muestro dónde está Uruguay. Esto enorme es Brasil, este otro es Argentina, o sea que está acá entre medio de estos dos países. Esto es el río, desde esta punta hasta esta punta, esto es Punta del Este y acá está Buenos Aires, todo esto es Río de la Plata, es como y acá está el océano. Yo vivo por acá, ahí, en José Ignacio. Bueno, vivía, ahora me crucé para Buenos Aires, pero es la base de todo fue ahí. Y este es el lugar de la obra a la que tenía que trabajar. Acá ven, es este lugar. Esto es una zona que se llama Punta Ballena. Esto es todo roca, es todo roca y acantilados. Ahora les voy a mostrar. Bueno, quedan medio blancas las fotos. No sé si. Esta es el Cangrejo, es esta casita. Es un terreno, deben ser 1500 metros más o menos, cuadrados, el lote. Y está
si lo ven, está a 43 metros sobre el nivel del mar, pero a solo 150 metros del océano. O sea, la pendiente es súper abrupta. O sea, tengo mucha pendiente. Hay poca profundidad de suelo. Es todo, es un acantilado, tiene muy poco cobertura de tierra, aunque esta parte tiene más cobertura, pero no tiene profundidad, enseguida está la piedra. Tiene orientación oeste y, bueno, acá ven el océano, con lo cual tiene vientos con salitre permanente. Tiene que ser todas plantas que se adapten a los vientos oceánicos. Entonces tenemos esta doble cosa, una vista espectacular, que obviamente no vamos a bloquear los vientos salinos, sino que tenemos que convivir con ellos. Entonces, la paleta de plantas, por supuesto, que va a estar limitada a esta influencia. Entonces, ¿qué hice? Volvemos al lugar, a la foto anterior, y lo que busqué fue un hábitat paralelo. Es decir, bueno, yo estoy en esta circunstancia, ¿qué otro lugar que esté en estado natural puedo ir a mirar para sacar información, para inspirarme, para ver qué plantas pueden funcionar? La verdad es que la situación era la peor, ¿no? No tenemos suelo, tenemos piedra, tenemos la influencia del mar. A ver, era lo pendiente, ni siquiera, o sea que realmente era era un gran desafío. Y acá todo esto es como un gran parque, totalmente, en realidad es debido a un juicio que hubo, con lo cual esto quedó como detenido en el tiempo. Todo acá ustedes ven las callecitas, está todo construido, y esto quedó como abandonado en el tiempo, con lo cual está todo lleno de flores silvestres, plantas silvestres. Y además es una zona donde hay muchos endemismos. Endemismos son, una planta endémica es una planta nativa que crece en ese lugar, pero en un área muy restringida. No solo, a veces es una planta nativa, pero que la comparte Uruguay, Argentina y pedazo de Brasil, ¿no? No tienen fronteras las plantas, sino que son regiones. Pero acá hay plantas, incluso, por ejemplo, hay una cactácea que las únicas que quedan en el mundo están acá. Y de hecho nosotros nunca la fotografiamos, nunca la publicamos esa foto, porque sabemos que si no los coleccionistas las van a ir a vandalizar y llevárselas. Y hasta ahora, bueno, no sé, nadie se ha puesto a reproducirlas, pero es un lugar muy especial. Entonces, bueno, acá lo pueden ver, son todos acantilados, estamos hablando de muchos metros sobre el nivel del mar. Es un paseo lindísimo, la gente deja el auto y recorre y camina. Qué lástima, no se podrá ver de ver las fotos capaz con menos luz. No se llega a ver mucho, pero ahí está mucho más linda la foto. Ven que está cubierto de algunas herbáceas, ¿no? Hay herbáceas y gramíneas que van creciendo y ven como, ¿no?, el oleaje, ¿no? Está bien colgado sobre el mar. Y bueno, lo primero que yo miro es, bueno, ¿y cómo se formaron estos bolsillitos? Son como pequeños bolsillos, ¿no?, que se van formando. Y es debido a que el agua llueve y el agua arrastra todos los pedacitos de material orgánico y van quedando atrapados en la rugosidad de la piedra. Y ahí se fue formando con el tiempo, y con el tiempo un tipo de sustrato con mucho material orgánico. No es un suelo pesado, evidentemente, y eventualmente llega un pedacito, una semilla, algo que traigan los pájaros, o que vuele un pedacito de otra planta de bolsillito en bolsillito. Pero ya tenemos como una primer información. Y es increíble cómo en estos pequeños bolsillitos las plantas logran hacer todo su ciclo de vida. Incluso llegan a florecer y a semillar en muy poquito. O sea, la planta se adapta y es como son como pequeños bonsái. Claro que el desarrollo que tienen es mucho menor al del potencial genético. Por ejemplo, acá, esta planta es un Sisyrinchium, un palmifolium, que puede tener esta altura cuando está en el matorral samófilo, que tiene más profundidad de suelo. En cambio, ahí tiene la capacidad de sobrevivir y quedar chiquitito.
pero hace todo y florecen, ¿no? Incluso ustedes pueden ver que todas florecen. Acá hay petunia, petunia axillaris, la petunia que seguro que ustedes conocen, es nativa de Uruguay, salió al mundo y se hizo famosa. Y en Uruguay tiene mucho perfume, la variedad silvestre tiene perfume que se ha perdido en todos los cultivares y no es anual, sino que es de vida corta, vivirá 2, 3 años y semilla mucho y fácilmente, con lo cual siempre es un poco lo que decía, ¿no?, recién Miguel de Gilles Clement del jardín en movimiento. La tenemos acá, después la tenemos por allá, ella va apareciendo y nos regala sus flores, que florece casi entre 5 y 6 meses. Es impresionante la cantidad de tiempo que florece. Nos fijamos en la orientación, la dirección del viento, no es lo mismo las plantas que me aparecen en una cara de esos acantilados que en la otra cara, ¿no? Uno estaba al oeste, el otro al este, muchas sí, pero son observaciones para ver de golpe. Una sobrevive acá y la otra no acá, o sí, aparecen los dos lados. Son todas cosas que estamos mirando. Por eso, de vuelta, ¿no? Es importante no caer en esto de copiar y pegar. Ah, está ahí esta planta, entonces funciona. No, ojo, pongámonos los anteojos y miremos la sutileza. ¿En qué orientación está? ¿Está mirando para esta cara, para esta otra? Hay muchos matices, por eso no sirve solo el catálogo, que uno lo ve, sino el salir a la naturaleza y observar un poco más detenidamente para tener más información para el diseño posterior. Por ejemplo, este dato de que el hecho de Antiformis, rumora de Antiformis, no, sí, le dicen calahuala, ven como apenas en cuanto toca la roca candente al sol, se seca. Entonces, solo sobrevive a la sombra. Entonces, si yo voy a tener un techo en pleno sol, no me sirve, pero si yo tengo uno de sombra, voy a usar la calahuala. Y después, bueno, algo que a mí me encanta en el paisajismo que yo hago es contribuir a la conservación de ciertas especies. Me parece que le da también al jardín otra capa de interés, ¿no? Es como que una es la belleza de lo que uno ve y después hay como un montón de otras capas. Una es el paisajismo sonoro, que a mí me impactó mucho ayer la película cuando vimos que la primera imagen de Pierre Pinot que puso en la película es una imagen en negro y escuchamos los pajaritos, los bichitos. Y eso es algo como muy atávico, muy primitivo nuestro, que nos trae paz. Hay algo de, muchas veces los consultorios médicos o el dentista, ¿no?, que ponen los pajaritos y la musiquita o el agua, y eso es como que nos da paz, nos relaja antes de entrar quizás a enfrentarnos con un diagnóstico o entorno del diente. Y ese paisajismo sonoro, esa capa sutil que logramos en este tipo de diseño, es por usar estas plantas nativas que atraen a esa fauna, que muchas veces es muy específica. Por ejemplo, está el Senecio osteni, la Dickia remotriflora, la Schlectendalia luculaefolia, todas plantas que están ahí en Punta Ballena y están en peligro de extinción. ¿Por qué? Por esa foto que les mostré, llena de callecitas, todas esas casas, sacaron todo lo que había, construyeron su casa y le pusieron un césped. Y listo, y riegan. Y todas estas plantas quedaron acurrucadas en esa punta. Y llevándolas de vuelta a los jardines, estoy además teniendo esta capa de conservación. Y la verdad que a los dueños de casa les encanta saber, y le cuentan al amigo cuando vienen, no, porque nosotros acá estamos protegiendo la Grindelia orientalis, que sabés que está en peligro de extinción. Ah, sí, no. Entonces se genera esto del orgullo también del dueño de casa, de que en su jardín él está contribuyendo a sostener una flora. Por otro lado, también nos regala identidad local, porque son jardines realmente uruguayos, es un jardín de ese lugar, que no lo vas a ver en ningún otro lugar del mundo. Bueno, y entonces, ¿de qué manera todo esto que yo vi influye después en este diseño? Por un lado, por ejemplo, veo un patrón de diseño que es esto, ¿no? Un salpicado de individuos. Acá hay mucha biodiversidad por metro cuadrado. Este tipo de plantas son las tolerantes al estrés. Hay como que se ordenan sin límites tan tajante, pero las plantas entre lo que son pioneras, tolerantes al estrés y competitivas. Las competitivas son como las que hacen bullying, las que tienen
todos los recursos, tienen agua, tienen nutrientes y ellos, el objetivo es abrirse paso y establecerse lugar. Entonces dicen, bueno, yo agua me sobra, nutrientes tengo, crezco, crezco, crezco y rápido le hago sombra a mi vecino, porque así yo me aseguro que voy a tener luz, puedo fotosintetizar y la comida no me falta. La tolerante al estrés, no, pobrecita, no tiene muchos nutrientes, le falta el agua porque no tiene cómo sostenerla. Entonces viene con un montón de ideas, son las intelectuales. Entonces dice, bueno, no, y es un poco lo que decía la otra persona que habló, ¿no? Esta cantidad de características fisiológicas que le sirvieron de adaptación y sobreviven en ese espacio a lo largo de cientos de miles de años, las que quedaron tienen estas características. Tienen pelitos, bueno, eso después los vamos a ver, ¿no? Pero digamos es que acá no aparecen bandas como las competitivas. Las competitivas en general uno en la naturaleza uno ve grandes bandas y grupos de plantas, pero acá no, acá vemos como un salpicado. No son competitivas entre ellas porque están demasiado concentradas en subsistir y no se dan el lujo de andar codeando a nadie. Tienen hojas pequeñas. ¿Por qué pequeñas? Porque cuando viene el viento necesita que se filtre a través de sus hojas. Si tiene hoja ancha, le hace resistencia y se rompe toda. Al romperse pierde humedad, le entran enfermedades. Entonces a lo largo de la evolución ese tipo de vegetación en estas zonas no prosperó, desapareció, se extinguió, si es que estuvo, ¿no? Entonces es importante estudiar estas características para entender, después si yo voy a usar una exótica, que tenga estas características. Tienen pelitos, son grises, aceites aromáticos para que no se los coma la hormiga, para que no se los coma ningún herbívoro, ¿no? Que no solamente son los conejos, sino la hormiga, el caracol, todos esos también son herbívoros que son grandes predadores de las plantas. Son poco palatables, son duras, ellas prefieren, las competitivas no invierten en tener hojas duras, coriáceas, con aceites esenciales, ellas crecen y ahogan a todos. Estas no. Pero no tiene mucho recurso, pero prefiere invertir en más capas de células para que sea más gruesa, para poder tener otro sistema con los estomas que se cierran. Y en general son siempre verdes, muchas, otras no. Otras pierden su parte aérea en verano como resistencia, pero muchas no crecen mucho, pero son siempre verdes o grises, digamos, pero que no caducan. Y otro tema muy interesante que observemos, que es para el tema del río, que es lo que venimos hablando mucho hoy, ¿no? Y acá tiene que ver con eso que yo hablaba de entender cómo es la escorrentía del agua que atraviesa este lugar. Porque de vuelta, no es copiar, esta planta funciona acá, la pongo en un techo verde, ¿no? Que era una de las opciones de todas estas plantas, lugares de poca profundidad. Si yo las llevo a un techo verde, uno diría, bueno, si viven ahí, ¿por qué voy a tener que regarla? Bueno, cuando llueve, en realidad acá llueven, supongamos apenas una llovizna de 5 milímetros. Capaz que acá llueve 5 milímetros, pero acá va a seguir hasta acá. Entonces, ese día que llovieron 5 milímetros, en este pedacito llovieron capaz 500, porque todo lo que viene bajando acá se acumuló. Entonces, cuando llueve, aunque sea poquito, realmente recibe muchísima más agua que en un lugar plano como un techo. Por lo tanto, cuando yo hago un techo, entiendo que tengo que tener un sistema de riego soporte para activarlo cuando veo que decae. Porque aunque es el mismo situación, orientación y condiciones, no tiene la escorrentía, no capta la escorrentía como lo sucede en la naturaleza. Entonces tengo que entender que sí necesito agua, porque necesito suplir lo que sucede en la naturaleza. Y otra vegetación, otra formación que fui a observar es la vegetación costera. Es que como pueden ver, esto es lo que sucedió, acá va la ruta y en muchos países, ¿no? Digamos, ya se sabe que esto no hay que hacer, ¿no? De construir toda esta zona y ven todos los césped, y bueno, y todo esto son acacias traídas de Australia, hay Carpobrotus edulis, que es otra, la garra de león, tiene distintos nombres, que son todas especies exóticas que desplazaron
a la formación nativa, que era esta, la vegetación originaria, que quedan muy poquitos parches. Se llama matorral espinoso samófilo, que quedan solo pequeños remanentes, pequeños parches, que bueno, tenemos un grupo de conservacionistas que estamos protegiendo. Y es este tipo de... Bueno, acá no se ve muy bien con la foto que está medio blanca. Entonces, estos son unas flores fucsias, estas son senecios viravira, tiene mucha textura. Vamos a seguir viendo, ven como esto es la Coletia paradoxa, es un arbusto que tiene un perfume, la flor es extraordinario. Los cereus, este Cereus uruguayanus, la opuntia, son plantas, hay plantas con mucha arquitectura, mucho potencial ornamental. Y por ejemplo, acá ven cómo el patrón es diferente. Podríamos tener, bueno, yo uso como un orden que hay, que usa, por ejemplo, Pete Udolph, que las ordena, ¿no?, a las plantas de una manera, por ejemplo, que están las protagonistas, que son plantas que llaman la atención durante mucho tiempo durante el año. Después están como lo que vendrían a ser las actrices de reparto, que tienen su momento, pero que después desaparecen sin pena ni gloria. Pero tienen un impacto de estacionalidad importante, son como las malabaristas que atrapan la atención en algún momento del año en el jardín y que dan también ese cambio, ¿no?, con las estaciones. Y después están otra categoría que la usa como un fondo neutro, le dicen en inglés matrix, lo que pasa que en castellano matriz tiene otro concepto en la ecología, entonces uso la palabra fondo, un relleno, que justamente no llama la atención nunca. ¿Por qué? Porque es el fondo para que después la figura resalte. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir que la opuntia es una planta protagonista, que se va como repitiendo en el paisaje, en distintos lugares, y está esta banda, por ejemplo, que es gris todo el año y llama mucho la atención, o sea, que venía a ser protagonista en banda. Y esta otra fucsia está también que crecen en banda, pero tiene un interés estacional muy corto, está un mes en flor nomás. Ese momento es increíble, pero está un mes. Después queda media chiquita, verde, conserva su parte, pero vendría a ser una planta secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a hacer un jardín con una proporción muy grande de secundarias, bueno, va a ser un jardín espectacular un mes, pero los otros 11 meses, bueno, no. Entonces es interesante, yo siempre las ordeno en estas categorías y trato de que haya una proporción siempre más grande de protagonistas y después estos actores de reparto que van apareciendo en la película a lo largo del año, pero que no, de cuidar, que no sean extensiones muy grandes y que después me queden pedazos del jardín sosos el resto del tiempo. Entonces, ¿cómo lo aplico a este jardín? Por un lado, hay una reinterpretación. Nosotros no tenemos nieve, como por ejemplo en Holanda o en el Lurie Garden de Chicago, que viene un tractor en pleno parque y corta todo junto y sega todo al mismo tiempo. Nosotros no tenemos un momento que esté todo seco, tenemos un ciclo de plantas que crecen durante el invierno y florecen en primavera y otro que crece durante el verano, son las C3 y las C4, ¿no? Y florecen al final de la estación. Entonces hay como un juego de unas que suben y bajan y uno también es importante entenderlo para de vuelta no tener demasiadas plantas de ciclo de invierno, que tengamos una primavera espectacular, pero que después el invierno es medio soso, ni lo opuesto, que no tengamos que esperar hasta diciembre para empezar a ver qué suceda en el jardín. Entonces hay que trabajar con estas dos grupos de plantas. Entonces acá, por ejemplo, lo que usé fueron bandas de protagonistas y están de vuelta, repetí, ¿no?, como eso de inspiración, los cereus y las opuntias, que irán creciendo más grandes, con las bandas, y reemplacé la monina por una salvia leucanta. Y bueno, y hay otra planta que es el Sisyrinchum, que está por acá, que ven esas hojas. ¿Por qué? Porque el Sisyrinchum,
que lo habíamos visto chiquitito, está espectacular en invierno. Entonces tengo toda esta estructura en invierno de las hojas de textura de espada, que después va a ser reemplazada por la salvia en verano cuando ella finalmente crece y en otoño florece. Entonces tengo las dos cosas que van sucediendo en esa banda, es una misma banda donde van intercaladas. Y logro eso, ¿no? Con una planta exótica como la salvia leucanta, un momento de floración donde la nativa no está en flor. Acá está la banda de protagonistas y esta amarilla es el Sisyrinchium. Entonces en este momento está el Sisyrinchium en flor y después va a aparecer la salvia leucanta. Y esto es interesante también, algo que no hablé, y es importante cuando uno va a la naturaleza, mirar la planta desde arriba. ¿Por qué? O desde abajo si es un árbol. Y mirar si veo el suelo o no a través de ella. A ver si es una planta que es densa o si es abierta. Las plantas abiertas son más propensas a que venga una maleza, germine y me la ahogue, porque la atraviesa y la ahoga. Las plantas compactas son mucho más eficientes para suprimir la maleza, entonces no vienen. Por eso también yo la salvia leucanta, que después me deja mucho lugar vacío, si no en el invierno, necesito tener un mulch verde, digamos. Otra gente pondrá corteza de pinos o otro tipo de cobertura y yo la uso verde. Entonces tengo una textura de espada diferente, pero que me va a ocupar ese lugar y después se beneficia de la salvia porque la defensa del Sisyrinchium es que en pleno verano se achicharra, ¿no? Lo que hablaba Miguel recién de la estrategia de algunas plantas mediterráneas que se ponen como feas. Entonces yo tengo en ese momento que aparece la malabarista, ¿no? La salvia haciendo sus malabares, tapando la otra que no está en su mejor momento. Como pueden ver acá, en esta foto, ven qué poca profundidad de suelo tenemos. O sea que realmente estas plantas están funcionando con esta poca profundidad. Bueno, más atrás, que es una barranca y hay más, es donde acá las salvias están secas, ¿no? En esta área, que tiene esta poca profundidad de suelo, así como usé las bandas en la parte más alta, que había un poco más de profundidad de suelo, en esta otra área usé la repetición moteada de protagonistas. Entonces tenemos todo este listado de plantas que van apareciendo y se van teniendo una repetición para dar una coherencia, una armonía. Y hay ciertas plantas que se repiten en todo el jardín, que es lo que me va a dar una unidad y que no sean como mosaicos. Acá pueden ver cómo, por ejemplo, uso la verbena bonariensis como una planta, digamos, emergente. Este tipo de vegetación es muy bajita y a veces queda como fuera de escala con la casa. Entonces, este tipo de vegetación que es muy alta, pero que a la vez es transparente, me deja ver a través y me deja ver todo el diseño, me ayuda a unir, a salvar un poco esas diferencias de altura y dar también más interés al diseño, ¿no? Entonces, bueno, esta es una jaraba filifolia, es para mostrar, es una estipa. Bueno, ahora todas las estipas de Sudamérica se llaman jarabas, para separarnos del hemisferio norte. Bueno, pueden ver acá, ¿no? El moteado, acá las bandas mixtas. Y esto, ¿no? De vuelta, todo esto que nosotros vimos y que hablábamos de la fisiología, es interesante verla, observarla, porque, digamos, nosotros hoy por hoy habrán en el mercado unas 40 especies de estas plantas nativas que ya he logrado que me las produzcan, pero no siempre para hacer un jardín tengo elementos con las nativas para tener un atractivo todo el año. Entonces uno busca exóticas. Y una manera de tratar de elegir una exótica que tenga esas características fisiológicas, esas herramientas para subsistir, me la van a dar las nativas. Entonces usé plantas exóticas, pero que fuesen grises, que sé que van a soportar la sequía y el sol, el embate del sol mejor, con hojas gruesas, con pelitos, a veces que tienen la salvia
pegajosa, la savia pegajosa, o aceites aromáticos, ese tipo de planta y hoja pequeña, fundamental, que sobreviven a este espacio. Se pueden ver que hay yucas, que es muy parecido al Sisyrinchium, con lo cual visualmente también me ayudan a tener una unidad. Los Echium fastuosum, que además atraen, es exótica, pero atraen un montón de insectos. Y un poco hablando, que hablábamos el otro día, digo, ¿por qué tanto esto que nos importa de los insectos, no? Cuando en realidad uno dice, no, pero si muchos son plaga. Bueno, ¿qué es una plaga en realidad? La plaga es cuando tengo muchos insectos de un tipo. Tengo un ataque de pulgón, decimos, o tengo un ataque de mosca blanca, no decimos tengo un ataque de un montón de bichitos. Tengo uno y voy específico a buscar el veneno. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos una plaga de uno? Porque tenemos monocultivo. Si nosotros tenemos mucha diversidad de plantas que atraen muchos distintos insectos, unos se comen a otros. Entonces tengo un jardín sano. Yo uso mucho una planta del género Eryngium, hay varias que tienen mucho potencial ornamental, mucho valor ornamental, y son importantes por la forma de cómo tienen las hojas y el tipo de inflorescencia de flores. Atraen muchísimos insectos y son muy específicas. El insecto que pone en Eryngium pandanifolium no es el mismo que pone en el Eryngium elegans. Con lo cual, uno tiene dos especies y son importantes para más de 100 insectos y pequeños vertebrados. Hay entomólogos que se dedican nada más que a estudiar el género Eryngium y la especificidad que tienen, pero imagínense, ya con tener dos, estamos hablando de 200 tipos de insectos diferentes. Extraordinario. Hay un colega chileno que se llama Cristóbal Elgueta, que él dice, yo pongo Eryngium y es como tener un insecticida orgánico. Y funciona así. Entonces, incluso muchas veces yo digo, ¿no? Más allá de que no te interese la naturaleza, de que quieras que se extinga, que no te importa, si sos diseñador, tenelo, aunque sea como una herramienta para preservar tu diseño, para hacer un jardín sano. Entonces, hay muchas capas que van apareciendo con esto de tener este tipo de plantas. Bueno, acá tienen, bueno, como pueden ver, acá hay un montón de insectos. Y la salvia leucam, ven que también son como peluditas, tienen una cierta rugosidad las hojas, son finitas, el viento puede pasar. Miren cómo, ¿no? Cuando tiene hojas más anchas en la base, pero cuando va hacia arriba, que queda expuesta a los vientos, tiene esta adaptación de las hojas muy lineares. Es increíble, las plantas es increíble con las ideas con las que se vienen, ¿no? Como para subsistir. Entonces podemos tener un jardín donde haya belleza, pero que también esta capa de conservación, de sanidad, de identidad local, para mí es muy importante. Ustedes saben que tanto Uruguay como Argentina, la población hoy día es el resultado de una enorme inmigración, mayormente españoles e italianos. Y siempre, ¿no? Yo soy como cuarta generación, ¿no? Pero estaba esa melancolía del inmigrante y que traían están un montón de fénix canariensis que ellos se traían sus dátiles y los volvían a poner porque querían volver a tener eso que comían que les gustaban, recrear el jardín, los geranios con las macetas, armando, siempre mirando a Europa, ¿no? En la época de esplendor francés era mirar los jardines franceses o el jardín inglés, siempre menospreciando lo propio, ¿no? Queriéndose sentirse sofisticado y no latinoamericano. Y hoy por hoy, que ya hay 4 generaciones, yo no me siento europea de mis ancestros, sino que me siento rioplatense, de las dos costas. Entonces hay como una especie de cambio de paradigma en la arquitectura también, ¿no? Pues si uno va a Argentina y Uruguay es un cocoliche de arquitectura de todas las arquitecturas del mundo. Y están en la búsqueda de una identidad, con lo cual también lograr una identidad local para mí es muy importante. Y bueno, y la resiliencia, ¿no? Obviamente estos jardines son mucho más resilientes que otros. Y les voy a hacer un pequeño pasaje por otras de estas obras. Bueno, acá es todo nativo y curiosamente cuando uno pasa al espacio público, acá hay una especie exótica
el Carpobrotus edulis, que tomó todo, ¿no? Y acá también hay un césped que es tremendo, porque nuestra peor plaga es el Cynodon dactylon, ¿no? Una gramilla importada para los césped, que es tremendo cómo se naturaliza y toma todos los ecosistemas y ahoga mucho este tipo de plantas. Igual que el Carpobrotus edulis, que lo trajeron de Sudáfrica, creo que es, para fijar las dunas, y tiene una estrategia para, como es tolerante al estrés, para no tener competencia, de que expele una sustancia que es como un herbicida. Entonces va matando todo lo que aparece de nativo. Y él va avanzando muy despacito, pero implacablemente. Es muy bonita porque tiene unas flores enormes cuando florece y a la gente le encanta y creen que es nativa y no. Y dicen, ay, bueno, pero ¿y por qué no me pones Carpobrotus edulis igual? Le digo, bueno, de vuelta, aunque no me importa que se extingan todas las nativas, no la pongo en mi jardín porque con el tiempo me va a ir matando toda la diversidad y el atractivo visual que yo estoy poniendo. Entonces, de vuelta, es una cuestión de conocer por qué esta está en el listado de exóticas invasoras del Uruguay. Bueno, acá pueden ver hay un techo. Acá las petunias, los cenecios, las espartinas, cómo van creciendo exitosamente en el techo. Acá este techo lo publicaron en un libro de Pitaudo Finol Kingsbury. Es todo bonsai, a mí me hace gracia porque esta es la jaraba filifolia, que puede tener esta altura y es así, es mini, pero todos los peluditos blanquecinos quedan preciosos. Este es otro techo con mucha más profundidad y ya se usó un poco más de un mix de plantas de otras áreas más tierra adentro. Acá hay bandas. De vuelta los Isirrinchum, las moninas. Este es todo un jardín sobre... Ven que después es arena, ¿no? No hay nada. Las mismas plantas. Bueno, lástima que no se ve muy bien, quedaron muy blancas en la pantalla. Esta es la grindelia, el cenecio, las petunias en los techos, es increíble. Y bueno, y ahora, después de estos anteojos que les presté un rato para salir a la naturaleza a mirar, les voy a contar cómo es el proceso de lo que yo hago, ¿no? Cómo es salir de cacería. Entonces, bueno, primero es qué nos ponemos, ¿no? Y acá hay como todo este listadito, ¿por qué? Porque uno tiene que salir, va a un lugar que muchas veces, por ejemplo, cuando salimos a la sabana brasilera, salimos a un parque nacional de 40.000 hectáreas, uno no tiene ni conexión de teléfono, y uno sale con el guardaparques que lo guía y bueno, no sabe con lo que se va a topar. Entonces es importante estar cubiertos, ¿no? Tener las piernas cubiertas, los brazos cubiertos, sombreros, gorros, pantalla solar, guantes, porque no sabemos lo que va a tocar, si nos va a dar un ataque de alergia, tiene algún sistema de que nos va a picar. Repelente de insectos, porque si no estamos todo el tiempo matando a los bichos y es muy incómodo. Mochila, tenemos que tener las manos libres, entonces todo va a ir en una mochila porque después tenemos que agarrar, tomar nota y no podemos estar cargando un montón de cosas. Ay. Bolsitas, porque tenemos que no se nos mezclen, porque después se nos mezcla la flor de uno que se cayó, se quedó con una otra muestra, entonces metemos todo en las bolsitas. Sobres, porque a veces guardamos semillas adentro de los sobrecitos y la bolsa, GPS, brújula, mapa, todo lo que podamos para no perdernos, sobre todo cuando son lugares grandes. La cámara, que tenerla completamente cargada y si es posible con baterías extras, porque no hay nada peor, que es fundamental porque uno no va a sacar planta con una pala, uno la va a fotografiar, saca una muestra para saber el nombre botánico, pero uno saca muchas fotos y no hay nada peor que darte cuenta que te quedaste sin batería a la hora de estar sacando fotos porque se acabó toda la expedición. Cinta métrica para medir, papel para escribir, antihistamínicos si uno sabe que tiene alergias, porque uno no sabe
lo que le puede pasar. Bueno, teléfono y agua. Y eso lo pongo porque una vuelta salimos nos olvidamos el agua en el auto y tuvimos que bajar en Brasil a las cascadas, las cachoeiras, a buscar agua. Y después tuvimos que, yo que no tengo muy buen estado físico, subir esos 200 metros de vuelta trepando. Yo me quería morir. El guardaparques era ágil y joven, iba trepando por la piedra y yo creía que me iban cayendo las lágrimas así. Así que lo pongo aunque parezca una pavada. Entonces, es esto de vuelta, ¿no? Llegamos acá a la sabana. ¿Y qué vamos a fotografiar? Primero el hábitat. Primero entender todo ese hábitat y tratar de sacar toda la información posible del lugar. Esto es un humedal uruguayo, ¿no? Cada comunidad es diferente. ¿Y qué especies colecto? Bueno, es que uno colecta todo, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, en Uruguay yo sí a lo largo de entre 6 y 10 años colecté todo y observé todas estas plantas durante todo el año. En Brasil, pero estamos hablando de que esa zona tenemos una biodiversidad de 350 plantas. En la sabana brasilera tenemos más de 15.000, entonces es imposible y no es el objetivo, no es el objetivo hacer un relevamiento exhaustivo, sino de entender estas categorías de plantas que ya a mí me van a servir. Entonces, bueno, lo que primero dijimos, bueno, organicémonos, primero recolectemos lo que más nos llama la atención. Ese tipo de planta, la que más nos llama la atención, puede ser protagonista, si después a lo largo de las salidas durante todo el año vemos que sigue llamándonos la atención, o va a ser una planta como una actriz de reparto para un momento estacional espectacular, pero que va a durar poco. Eso nos lo va a decir que esa es la diferencia entre el que sale de cacería para el paisajismo que el que es un botánico. Él va a ir una vez y no vuelve más. A mí lo que me interesa saber es qué pasa con esa planta durante todo el año. Necesito mucha información. Después colecto las que te llaman la atención, pero cuando estás cerca, porque en un jardín es distinto. Las plantas que son más delicadas, que uno cuando se sienta en un banco las ve de cerca, que las que están capaz más lejos y las voy a ver a una distancia. Son distintos tipos de belleza, de estética. Y también eso, ¿no? Encontrar plantas que me sirvan como fondo. En general, bueno, es parte de mirar eso, ¿no? Como en la otra foto anterior hay como una gramínea que me hace de fondo donde sobresalen las plantas más llamativas y bueno, en otros casos puede ser una herbácea. ¿Qué fotografiamos? Por un lado la planta entera, para entender, porque después yo me llevo un pedacito, un material y seco y se pierde el color, se pierde, no sé cómo era la forma del arbusto, si era redondeado, si era desgarbado. Entonces sacamos la foto de la planta entera. Y después un detalle, porque necesito entender, por ejemplo, si las plantas son así opuestas y alternas. Eso es importante después para la determinación botánica. Cuando uno corta tiene que tener flor y aparte las hojas para cuando uno entra después en la clave poder distinguir el tipo de cómo están puestas la inserción de las hojas. El detalle de las flores, esta es la misma planta, pero en otro momento que está con las semillas, que también esta planta es espectacular, una boquicia, y hasta cuando está llena de semillas es súper atractiva. Y hasta el color de las hojas, es una planta, la verdad que es buenísima. ¿Cómo es el encuentro? Y este encuentro entre la raíz y la planta nos da un montón de información. Y eso hay un workshop que hice con Noel Kingsbury que se llama el punto de vista del conejo. Porque te va a hablar sobre la resiliencia de esa planta. Te va a hablar sobre la longevidad de una planta. En general las plantas anuales, las malezas anuales, van a ver que tiene un solo punto entre el tallo y las raíces. Es un punto. Vos lo cortaste y cortaste la planta entera. Después, por ejemplo, no sé, si ustedes piensan en una abelia, no sé, una planta que puedan conocer, uno puede cortar media planta, pero tiene un montón de tallos en el otro lado y va a volver. Entonces es una planta que es mucho más longeva que si tenemos un solo punto de encuentro, es mucho menos resiliente. Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? De mirarlo desde arriba abajo para entender qué tan propensa a la maleza es. Y bueno, ¿y cómo tiene que ser esta muestra? Tiene que tener flor y tiene que tener algunos nudos
y a veces, bueno, la agarramos con fruto o con semilla. Y en muy poquitos casos necesitamos raíz. A veces los oxalis necesitamos, a veces yo llego con la muestra y el que me la determina me dice, uy, no, para esto necesito que me traigas el bulbillo. Bueno, entonces en la otra salida uno saca algo de la raíz. Y bueno, y anotamos todo, el número de la muestra, la fecha, georreferencia, yo georreferencio el lugar, el hábito, si es una herbácea, una gramínea, subarbusto, etcétera. Medimos, pasa que vamos a estar midiendo muchas veces la planta porque nosotros como no la conocemos no sabemos si la que yo estoy midiendo hoy es una planta de 2 años o si tiene 40. Entonces, que vamos midiendo y después vemos otra más grande, medimos la más grande hasta que, bueno, más o menos vamos a sacar el tamaño final. Bueno, y todo lo que hablamos, la comunidad a la que pertenece, si vemos que tiene alguna mariposa o algún bichito o algo asociado. Bueno, y esto en notas es todo lo que después en la muestra no se va a poder ver. El color de la flor, el fruto, la savia, si tiene una savia pegajosa o algo, si tiene perfume. Cualquier cosa que una vez que esté herborizado no lo vamos a poder apreciar. Todo eso lo anotamos. Acá está Mariana Siqueira, que es la líder del proyecto de Brasil, midiendo. Bueno, y esto es muy importante porque, claro, tenemos que ir siguiendo las colectas. Entonces, ponemos cuándo florece y durante cuánto tiempo me interesa saber, porque capaz que es espectacular cuando fui, pero al mes siguiente ya... El ideal es ir una vez por mes. El ideal es cada 15 días, pero bueno, eso es un mundo demasiado perfecto. Pero aunque sea ir una vez por mes, uno tiene una idea de qué va pasando con esta planta todo el año. Entonces vemos, ¿es caduca? Bueno, si es caduca, ¿cuándo salen de vuelta las hojas? ¿Florece primero antes de que salgan las hojas? Si perdí la parte aérea por completo, ¿vuelve o me doy cuenta que es anual, no volvió más esta planta? Hay un montón de cosas que tenemos que ir mirando para después saber si va a tener ese potencial ornamental o no para el diseño. Bueno, y una vez de regreso en casa tenemos que prensar, hacemos el herbario, y organizar el material fotográfico. Eso es re importante, ahora lo vamos a ver. Armar una base de datos, la determinación botánica, buscar información y evaluar finalmente el potencial ornamental. Entonces, acá está el prensado, volvemos y prensamos todo y le vamos poniendo, este es mi herbario. Organizamos la foto. Entonces, la muestra la sacamos, le ponemos 1, ¿no? Flor 1, les ponía yo, y gramínea 1. Tenía como lo dividía así, entre flor y herbácea 1, por ejemplo, y gramínea 1. Después, si es la segunda salida, vamos en el número consecuente. Si en la primera salida salía hasta la 43, la segunda va a ser herbácea 44, gramínea, si termina en la 12, gramínea 13, para no repetirnos, ¿no? Y que siempre la muestra y después le ponemos la muestra. Es re importante ser prolijo en esto. Cuando volvemos, bajar las fotos y poner el mismo número que le puse a la muestra del herbario, ponerle a la foto. ¿Ven? Ahí cada una tiene el número del herbario y después le agregué el número, el nombre, cuando me lo devolvió el laboratorio de botánica. Y acá ven, entonces este es el ambiente de la 345, 346, 347, 348, ta, ta, ta. Entonces después es muy fácil cuando uno entonces busca tal planta y le salen todas las fotos de todos los meses del año en la que yo la observé. Entonces, cuando uno saca la foto tiene la fecha, hay un montón, por eso es re importante estar organizado. Y además me va a salir la del ambiente al buscar ese número, ¿no? Entonces es una manera muy fácil de después consultar la información. Bueno, acá está la planilla de datos donde se vuelca todo esto que estuvimos hablando. Finalmente llegan los nombres científicos, que es extraordinario porque es rarísimo. Hay algo ahí, no sé, de cognitivo o algo, pero es muy difícil interiorizar la información de una muestra hasta que no tengo el nombre. Es como, me imagino, ¿no? Cuando una maestra entra al curso y ve, no sé, 40 caras, son caras nomás. El primer día no le significa nada, ¿no? Y el último día ya conoce el que tiene problemas de aprendizaje, el que es brillante, el que está siempre distraído, el gracioso. Cada uno tiene un nombre y una historia atrás, ¿no? Y es mucho más fácil asimilar toda la información de cada una. Y después uno se pone a googlear.
Y esto es muy importante. Es medicinal, es forrajera, es considerada maleza, es comestible, está asociada a algún insecto, es endémica o en peligro, posee un uso cultural. Y esto es importante para mí, dos cosas. Una, porque muchas veces ya hay información del manejo de esta planta, a veces de cómo matarla, porque es maleza, pero es maleza en un contexto. Porque, por ejemplo, me dicen, no, pero el Eryngium ordium, nosotros es una peste en el campo. Bueno, en el campo es una peste porque la ganadería, las vacas, se comen su competencia. Entonces, tiene la oportunidad de germinar y de aparecer en todos lados, pero no es porque sea invasora, es porque dejé espacio de oportunidad. Y eso tiene que ver en el diseño también. Para mí es como un pecado cuando diseño dejar tierra desnuda, porque ahí es ese banco de semillas que tiene la oportunidad de crecer. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar para que sea un jardín más sustentable, de menor mantenimiento. Y todas estas distintas cuestiones hacen a la capa cultural, a que la introducción de esta planta, la percepción de la persona es distinta, es como contaba, ¿no? El orgullo de la persona de contarle al amigo que tiene una planta que está en peligro de extinción, o saber que es medicinal. ¿Y cómo hago la determinación del potencial ornamental? Entonces, se va poniendo a lo largo de todos los meses qué es lo que te llama la atención. Por ejemplo, acá está el follaje, en este caso esta parte es la flor. Bueno, en este caso ven que hay un montón de parcelas vacías. Entonces, estas plantas tienen un potencial muy importante, pero muy poco tiempo. Esta va a ser una planta secundaria, esta será una planta primaria. Y si no tiene mucho, bueno, hay algunas que van a ser el fondo, ¿no? Pero eso me permite muchas veces ser objetivo, porque a mí me pasa de enamorarme muchísimo de una planta, pero en realidad cuando uno va siendo como más riguroso, uno tiene que darse cuenta que esa planta en realidad tiene un gran momento, como las moninas o el Campuloclinum, corto. Entonces no la pongamos, o una planta, por ejemplo, que desaparece completamente. No puedo dejar que en invierno, que la estrategia fue desaparecer totalmente, 40 plantas juntas, porque voy a tener un montón de metros cuadrados vacíos y ahí se me llena de maleza. Entonces eso es como muy importante para el equilibrio que después no me aparezca, ¿no? Que esto es lo que estábamos diciendo, y entender también cuál es la que crece durante el invierno y cuál es la que crece durante el verano y tener este equilibrio. Bueno, y este es en el año 2011, que gracias a una beca del Banco Mundial y del GEF, y pude poner en un libro todo eso que había investigado, ¿no? Todo este catálogo es como un catálogo que está organizado por color de floración, entonces uno sale y busca flores amarillas, porque yo no soy botánica, con lo cual me hablan de familias y algunas sí, una asteracia te la reconozco, pero después hay un montón que no. Entonces, está enfocado a la gente común o al paisajista que va a mirar una flor y la va a buscar flor azul y busquen el capítulo de flores azules, porque si no tiene que mirar todo el libro para entender de qué familia es y dónde está. Y este es el segundo, en el 2017, que lo que hice fue bueno, una actualización, pero además aparecen los viveros. En el primero, en el 2011, todavía era como esos pastores que salen a predicar, pero bueno, me costaba muchísimo lograr que los viveristas las produzcan, porque se entusiasmaban un montón, porque yo les mostraba el potencial que tenían y que era obvio y era lógico usarlas porque necesitaban menos agua, menos mantenimiento, estaban ahí, toda la cantidad de cosas que yo les conté hoy, y ellos se entusiasmaban y salían todos entusiasmados, qué bueno, qué bueno. Y yo les daba semillitas que había juntado, juntaba los sobrecitos, y la verdad que cuando llegaba el momento, y bueno, había un cajoncito que tiraban un poco mis semillas, pero después la realidad es que esto es un negocio, ¿no? Donde hay una oferta y una demanda, y ellos no tenían el tiempo ni el recurso para invertir todos estos cajones en plantas que no sabían si iban a germinar o no, y necesitaban poner la gaura y el agapanto que iban a vender. Entonces la verdad que era más complicado. Hasta que con la beca anterior tenía un fondo que era experimental y hice un vivero experimental, que tuve mucha ayuda de Noel Kingsbury viajando para entender lo que era romper la dormancia. Bueno, acá que hay viveristas, porque uno no puede hacer todo, y es fundamental el trabajo interdisciplinario. Bueno, es todo un arte el producir una planta, entender de dormancia, entender de gajos. Hay plantas
bueno, que después de muchos años, viveristas que me han dicho, no, mira, ¿sabes qué pasa? La monina, tenemos que hacer la cortás y la tenés que poner enseguida en el sustrato porque se deshidrata y el gajo no agarra. Bueno, no lo sabíamos. Todo eso es el trabajo de viverismo que finalmente se fue haciendo. Y después, para mí era muy importante publicar estos viveros que estaban haciendo porque es muy amplio la introducción, ¿no? Es como necesitas esto de oferta y demanda, y necesitaba para todos estos viveristas que hubiera una demanda. Entonces fue contactar a las revistas para que publiquen mis jardines, para que la gente empiece a decir, ay, quiero esta planta, porque si no venían con los jardines de Pitaudolf, ay, quiero esta planta acá no va. Entonces el viverista necesitaba ese apoyo y los publiqué, entonces la gente dice, ay, qué lindas estas plantas, ¿dónde las puedo comprar? Ah, están acá. Tic, tic, son 10 viveros que están empezando a producir. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ah. Hola, Amalia. Has Hola. dicho que tú no dejas espacios en vacío, que no quedes sin nada. ¿Utilizas mulch alguna vez o todo es con planta? Otra pregunta. El techo este verde, ¿qué profundidad tiene de tierra? Y luego la verbena bonariense, ¿cómo se comporta? Si luego la cortas, bueno, ¿cómo es el mantenimiento? Estas tres cosas. Bárbaro. Bueno, la primera es el tema del suelo desnudo. En muchas de las casas que vimos que están sobre esa que les mostré, que después estaban las plantas exóticas ahí en la parte pública, ahí estoy como imitando lo que sucede en las dunas. Y la duna tiene suelo desnudo, es arena desnuda, no es tierra. Entonces ahí sí cubro es arena. Entonces hay lugares desnudos, pero digamos que cubro, porque yo agrego un poco de tierra, agrego como una película muy finita de 5 centímetros de un material orgánico para que se establezcan estas plantas y después una vez que ellas pueden explorar con sus raíces hasta abajo, ya no lo necesitan, pero eso todo queda tapado con arena, pero la arena no es un material que va a permitir que germine mucha cosa, entonces ahí es más, y lo que germina puede venir, porque quiere decir que está adaptado y se va a integrar al proyecto bien. Si no, si es un lugar más tierra adentro, sí, la distancia de plantación es más cerca, lo que yo armo es una comunidad, no una colección de especies, entonces intento por todas las maneras de que no quede suelo desnudo, o sea, si yo voy a tener esa verbena, abajo van a haber otras formas, porque la verbena es muy transparente, pero abajo capaz que va a haber grindelia que cubre todo el suelo, pero que a la vez no sea invasiva, no voy a poner una vinca porque la vinca me va a comer todo el diseño. Entonces, voy haciendo como eso que los estratos, los distintos estratos que van ocupando las plantas, pero sí trato de no tener suelo desnudo. Y también, por ejemplo, otra cuestión de mantenimiento es el tema de remover la tierra, ¿no? El carpir, las pioneras, que son las plantas que son anuales en general, que tienen que ellas crecen muy rápido, van a flor enseguida, florecen mucho tiempo porque van a morir y dejan mucha cantidad de semillas. Noel Kingsbury dice que son las rock and rolleras porque viven de manera intensa y mueren jóvenes. Y esas... me perdí lo que iba a decir. Sí, estaba hablando de las pioneras y no me acuerdo qué quería decir de las pioneras. Ah, eso, del carpir. Entonces nosotros cada vez que carpimos el suelo, estamos activando este banco de semillas. Por eso yo siempre digo a los de mantenimiento, movamos el suelo solamente si necesitamos airear porque se formó una costra. No esa cosa mecánica de que lo removemos para sacar la maleza. ¿Por qué? Porque estamos activando todo el banco de semillas de vuelta. Traemos para arriba toda la semillita que estaba para abajo y estamos activando. Es pan para hoy, pero es hambre para mañana. Entonces es mejor tener una buena cobertura de plantas que no permita que la luz llegue a ese espacio vacío y germine el banco de semillas.
Eso es lo que tiene el naturalismo, que tratamos de entender la ecología, mezclamos mucho de ecología para el mantenimiento que sea funcional, entender, ¿no? Porque muchas veces al final terminamos haciendo cosas mecánicamente, sin pensarlas. Entonces, eso es lo más importante, como que pensar la intervención que vamos a hacer. La segunda pregunta era... La cubierta. Bueno, las cubiertas hay distintas profundidades, distinta paleta de plantas. Mostré un montón de cubiertas, pero van, la que era como más en bandas, tenía 30 centímetros, con lo cual podía poner lo que quisiera, que era más, que estaba más lejos del mar. Y en las otras en general tengo 15. Con menos de 15, la verdad que prefiero que no hagan. Siempre tengo suerte de que trabajo con los arquitectos desde el principio, entonces ya yo siempre les pido, por lo menos 15 centímetros es lo mejor. Y siempre tengo una terminación de piedrita. Una piedrita, no uso arena porque vuela, pero sí un pedregullito muy finito, pero es como una pequeña piedrita que pongo para que no se vuele. Y me ayuda a mantener la humedad también. Y la última, la verbena. La verbena es curioso esto, ¿no? Porque la verbena, en el lugar de origen, es una planta de humedal. ¿Dónde está? En los arroyos. Toda la costa de los arroyos. Hace como 18 años Dan Pearson fue a la Argentina a dar una conferencia y lo llevamos a recorrer una zona y lo llevamos a este arroyo, ¿no? Tengo una foto de él parado así, sacándose la foto con esta cantidad de verbena bonariensis en un humedal. Y para él era una planta de grava, era de jardín de Bet Chato. O sea, decía que no puede ser, ¿cómo que es originalmente de humedal? Y acá es interesante porque es esto que cuando uno hace investigación, después uno lleva esa planta a un montón de otros ambientes, pero es lo que tiene que ver con lo que es el nicho fundamental y el nicho realizado. El nicho realizado es cuando una planta está en competencia de otras. La verbena bonariensis lo que tiene es que tiene herramientas para subsistir en un humedal mejores que otras plantas. Por lo tanto, ocupa ese lugar. Ahora, si yo la pongo en el pastizal pampeano, la ahogan las otras gramíneas. Ahora, si yo le quitara las gramíneas, capaz que también funcionan en el pastizal pampeano. Con lo cual, su rango de tolerancia a la falta o exceso de agua es enorme. Y James Hitchcock, la Universidad de Sheffield, está empezando a ver las plantas de esa manera. El rango de tolerancia a un nutriente o a la falta de nutrientes, al exceso de agua o hasta cuánto no tolera el agua, ¿no? Ellos marcan como así, ¿no? Entonces, esta planta va para acá, y está acá, o está así. Y la verbena bonariensis es increíble, esa capacidad de rango desde la sequía extrema de un jardín de grava al humedal. Y sí, bueno, allá es una planta que dura, no es anual, es casi bianual o 3 años, con lo cual sí, la podo y vuelve a surgir. Depende, hay jardines que no la podan y queda, pero nunca armo grandes grupos. Siempre la tengo mezclada entre las gramíneas. Ejemplo, siempre si hago mucho bandas, entonces, por ejemplo, hago una banda de Penicetum, digamos, para poner una planta que puedan conocer más acá, ¿no? Y la voy a mezclar con, por ejemplo, crisantemo máximo, fisostegia, gauras, cuestiones que me aparezcan entre las plantas y me va a dar un aspecto más como silvestre, de praderas. Pero no, y verbena bonariensis un montón, en Chaumont-sur-Loire la usan mucho a la verbena con los Penicetum, ahí la vi, esa combinación que me encantó. Entonces no es, se tolera más que de golpe esté en el momento que está semillando, que no es el momento que tiene la flor más linda, pero no es que uno tiene un grupo enorme, entonces uno puede tolerar más. Pero también depende un poco eso, ¿no? De cada uno cómo lo tolera y dónde está. Si la tenemos en un lugar muy cerca, que entonces, bueno, uno la corta y vuelve. Es bastante como personal. Y la última pregunta, no, ya eran las 3. Vale, muchas gracias, Amelia. Gracias, Santi.